El tema de esta predicación, vamos a abordar el tema de Juan el Bautista. Continuamos con las predicaciones que Dios nos ha venido hablando a lo largo de las últimas semanas a través de estos hombres que fueron llamados por Dios o por Jesucristo en algún momento, y cómo ellos enfrentaron ese llamado, cómo enfrentaron ellos sus pruebas, sus luchas. Fueron hombres como usted y como yo. Y vamos a ver esta mañana a uno de los hombres más importantes en el Nuevo Testamento, como lo fue Juan el Bautista. El tema, Juan el Bautista en la tierra. Después de 450 años de silencio que vivió la nación de Israel, porque entre el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y el Evangelio de Mateo, hay 450 años de silencio, así se le conoce ese periodo, en el cual no se menciona nada. Muchos teólogos dicen que en ese lapso de tiempo no hubo palabra de Dios para la nación de Israel. La última grande hazaña, por decirlo así, que recordaban los judíos era Daniel, el profeta en Babilonia, y solamente recordaban eso. Y después de Malaquías pasan 450 años hasta que Dios irrumpe en la historia del hombre y particularmente en la nación de Israel, y a través del nacimiento de Juan el Bautista se hace presente una vez más en la nación de Israel. Juan el Bautista fue el precursor antes de Jesús, enviado por Dios para preparar el camino para la venida del Mesías. Juan tuvo dos padres, o sus padres fueron Zacarías y Elizabeth. Y vamos a ir a Lucas capítulo 1 para conocer un poco acerca de la familia de Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, versículos 5 y 6. Y allí encontramos el nacimiento o cómo fue la familia de Juan el Bautista. Dice Lucas 1:5: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y aquí encontramos a los padres de este niño llamado Juan. Y dice que estos padres, según el texto, ambos eran, ¿qué, hermanos? Justos delante de Dios, y andaban como, hermanos, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Encontramos entonces que los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth, fueron unos padres que tenían temor de Dios. No solamente eran temerosos de Dios, eran justos, y aún más eran irreprensibles. La palabra irreprensible significa sin grietas, que no fueran llamados a cuentas. Qué bendición es ser padre, ¿verdad? Pero también qué peso y qué responsabilidad tan grande Dios nos encarga a nosotros para poder dirigir a los hijos que nos ha dado. Juan tuvo unos padres los cuales dieron testimonio acerca de su llamado que tuvieron como padres. Todos en este lugar tenemos la bendición de ser padres, pero Dios nos recuerda esta mañana que debe de ser de sumo cuidado el cómo dirigimos a los hijos, porque los hijos nos observan, los hijos nos ven. Encontramos entonces a los padres de Juan el Bautista y cómo fueron ellos, pero también encontramos que Juan fue un hombre que entendió su llamado. En Lucas capítulo 3, versículo 1 y 2, encontramos cómo fue el llamado de Juan el Bautista, y el Evangelio de Lucas lo registra y le da mucho cuidado a este momento del llamado de Juan el Bautista. Y dice Lucas capítulo 3, versículo 1: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan,
Y ahí comienza la vida pública de Juan. En ese momento, cuando Poncio Pilato estaba al frente del gobierno en Judea, y encontramos que dice que vino palabra de Jehová a Juan, hijo de Zacarías. ¿En dónde, hermanos? En el desierto. Ese fue el lugar donde Dios llamó para que le sirviera a Juan, en el desierto. Un lugar difícil, un lugar donde a nadie le gustaría quizás trabajar, un lugar donde los climas varían tanto. Pero Juan el Bautista, desde su llamado, él entendió que tenía que servirle a Dios. Sin importar el lugar donde Dios nos tiene, somos llamados a ser obedientes al llamado que Dios nos hizo, hermanos. El lugar donde desarrolló todo su ministerio Juan el Bautista fue en el desierto. Y dice el texto que allí estuvo predicando la palabra de Dios. La necesidad era muy grande. Versículo 3. Y fue por toda la región contigua al Jordán, predicando, ¿qué, hermanos? Encontramos aquí un principio muy importante. Juan entendió desde que nació que él tenía un llamado y tenía un propósito en esta tierra de parte de Dios. Todos en este lugar tenemos un llamado de parte de Dios, al igual que lo tuvo Juan. La tarea de Juan fue predicar como el heraldo de Jesús, pero también predicó el mensaje del arrepentimiento. La nación de Israel, muy tradicional, tenían el bautismo solamente para aplicarlo a los gentiles, pero ellos decían que como eran pueblo de Dios, no lo necesitaban. Y Juan el Bautista fue un hombre el cual comenzó a preparar la nación de Israel para que se arrepintiera. El mensaje del arrepentimiento, hermanos, de Juan el Bautista simbolizaba el apartarse del pecado y ser limpio de la maldad. Ese fue el mensaje de Juan. Llamar al arrepentimiento a una nación para que se limpiara y reconociera que vivía una vida alejada de Dios. Ese mensaje le costó la vida a Juan el Bautista. Ese mensaje fue profundo, pero Dios lo utilizó en ese lugar. El mensaje del arrepentimiento fue un mensaje profundo en la vida de Juan el Bautista. Ahora, no solamente Juan el Bautista predicó el mensaje de arrepentimiento, fue un hombre que entendió su deber y su responsabilidad con aquellos que le seguían. En Lucas capítulo 11 versículo 1 encontramos que Juan también fue un hombre que entendió que su vida afectaba a los demás, que su vida tenía repercusiones en aquellos que le seguían. Juan entendió que lo que él hacía afectaba para bien o para mal a sus seguidores. Y encontramos en Lucas capítulo 11 versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan, ¿qué, hermanos? ¿Sabe que Juan entendió que su vida tenía que ser ejemplo para sus seguidores? Y él les enseñó a orar a sus discípulos. Un hombre como Juan se dio cuenta de lo importante que era el ejemplo para los demás. Los preparó, los capacitó a sus seguidores para que fueran hombres de oración. A cada uno de nosotros, como padres, Dios nos da la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos cómo debe de ser la vida cristiana. Los hermanos adultos que están en esta iglesia, la gran mayoría, si no es que todos, son resultado de padres que les enseñaron la vida cristiana. Y usted está aquí porque su padre y su madre le enseñó las cosas de Dios. Usted tiene la responsabilidad de pasarle ese legado a la siguiente generación, porque sus hijos estarán y serán cristianos como usted les enseña a vivir la vida cristiana.
Los adultos somos los responsables de transmitirle eso a la siguiente generación y de cómo deben de vivir la vida cristiana. Y Dios quiere despertar esta mañana nuestras conciencias y que seamos sensibles a eso. Y les comparto esto a los padres, porque los hijos están aprendiendo de ustedes. Dice la palabra de Dios que Juan le enseñó a sus discípulos acerca de la oración. Dios nos pregunta esta mañana, ¿cómo está nuestro tiempo de oración? ¿Oramos? ¿Sí oramos? ¿Nuestros hijos nos ven que estamos orando? ¿Nuestros hijos están aprendiendo de nosotros algo tan noble y tan piadoso como es la oración? Porque Juan entendió que para que su llamado fuera completo tenía que enseñarle eso a sus discípulos. Los capacitó, les dio los elementos necesarios. Se preocupó Juan el Bautista de que sus discípulos fueran hombres de oración. Hoy desafortunadamente lo que más le cuesta al cristiano es orar. Hasta para comer le cuesta orar, para dormir, para levantarse. Pero esta mañana Dios nos llama a nosotros a considerar este momento en el cual los discípulos de Jesús, de Juan, le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Obviamente Jesús en ese momento aprovecha y aparece aquí la oración modelo. Algunos teólogos le llaman la oración dominical. Y dice el versículo 2, ahí de Lucas 11. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y dice el texto, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús le enseñó a estos discípulos de Juan, ellos tenían el deseo de aprender a orar. Y la oración esta que encontramos aquí comienza reconociendo que Dios está en ¿dónde, hermanos? En los cielos. ¿Y que Él es qué? Nuestro Padre. Y que su voluntad se haga también ¿en dónde? En la tierra. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en la tierra, hermanos? Que todos los hombres vengan en arrepentimiento a los pies de Cristo Jesús. Esa es su voluntad. La voluntad de Dios en la tierra es de que la gente que está pecando deje de pecar y se acerque a Cristo. Esa es su voluntad. Dice el texto, el 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta oración nos habla de las necesidades básicas de nosotros. Dios sabe que tenemos necesidad. Y cuando Jesús comienza a enseñar a estos discípulos de Juan, les habla de lo importante que es nuestra necesidad física. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos, ¿qué, hermanos? Qué importante es el perdón entre nosotros los cristianos y los seres humanos. Porque las ofensas están al orden del día, hermanos. Pero cuando somos hombres y mujeres de oración entendemos que necesitamos perdonarnos, perdonar a los que nos ofenden y pedir perdón a los que ofendemos. Juan les enseñó a sus discípulos a orar, hermanos. Él tenía esa parte importante. Pasa el tiempo. Vamos a ir a Hechos 19. Hechos 19:1. Pasa el tiempo. Obviamente Juan el Bautista, cuando reprendió a Herodes porque estaba viviendo con Herodías, la esposa que era de su hermano, le costó su vida a Juan el Bautista. Narra en el Evangelio de Marcos que ahí lo decapitaron a petición de Salomé. Y pasan más de 20 años de la muerte de Juan el Bautista. Y encontramos en Hechos capítulo 19 el registro de sus discípulos. Y cuando yo leía esto, hermano, pensaba, ¿qué es lo que hace para que las cosas que son enseñadas perduren por tantos años? ¿Qué es lo que hace que aquello que escuchamos se mantenga vivo en nuestros corazones? ¿Qué fue lo que pasó
en la vida de los discípulos de Juan, que después de 20 años lo que Juan les enseñó seguía vivo en sus corazones. Dice el texto 1: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, fíjese, Apolos fue uno de los pastores de la iglesia en Corinto, y Apolos fue uno de los discípulos de Juan el Bautista. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: ¿en qué, hermanos? Encontramos entonces a seguidores de Juan el Bautista, que después de 20 años ellos seguían con las enseñanzas de Juan. Mi oración como pastor es que el día que yo no esté en este lugar, las generaciones jóvenes sigan buscando de Dios y se esfuercen en las cosas de Dios. Pero también a ustedes en casa les toca la responsabilidad de enseñarles a sus hijos, para que cuando ellos sean adultos y formen sus hogares, puedan ser una generación que se mantenga cerca de las cosas de Dios. Hoy más que nunca esto es necesario en la vida de la iglesia. Versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos, ¿cuántos, hermanos? 12 hombres que siguieron a Juan el Bautista. Les faltaba un poco de revelación acerca del Evangelio, pero encontramos un hecho que registra que las palabras, el mensaje, el esfuerzo de Juan el Bautista no fue en vano, hermanos. Usted, con el paso del tiempo, se ha dado cuenta que la vida cristiana no es tan fácil como se pensaba, ¿verdad? Tiene sus luchas y sus pruebas y sus momentos de desánimo. Y con el paso del tiempo vamos entendiendo que el que nos sostiene siguiendo las cosas de Dios es Jesucristo. Porque todos pasamos por momentos difíciles. Todos nos damos cuenta que la vida cristiana tiene sus etapas, pero tiene que ser hasta el final. La carrera tiene que ser hasta que Dios nos llame a su presencia. No se vale desertar. No se vale pensar hasta aquí y me hago a un lado. No, si eres cristiano, hasta el final de tus días caminarás en Cristo Jesús. Mateo capítulo 11 versículo 10. Sabe que el mismo Jesucristo habló y fue franco en cuanto a la vida de Juan el Bautista. Si Jesús pudiera en esta mañana hablar a nosotros de manera audible, ¿qué cree que Jesús hablaría de usted, hermano, hermana? Si Jesús en esta mañana pudiera compartir algo de usted individualmente, ¿qué cree que Jesús diría de usted? ¿Cómo cree que Jesús lo calificaría a usted en cuanto a su llamado? Dice Mateo 11, vamos a leer desde el 9. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, de entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Qué reconocimiento tan grande le dio Jesús a este hombre llamado Juan el Bautista? Jesús conoció el llamado de Juan el Bautista y dijo: no ha habido otro hombre más ejemplar que Juan el Bautista. Por encima de Moisés, por encima de Elías, de David, de Isaías, de Jeremías, Jesús colocó a Juan el Bautista.
El llamado de Dios es una bendición, pero una responsabilidad muy grande, hermanos. Y qué hermoso es que Jesús pueda expresarse bien de nosotros. Sería un halago que Jesús pudiera expresarse de ti y de mí y diciendo: tengo un hijo y una hija que es ejemplar en el llamado que yo le he hecho. Porque todos servimos a Dios, hermanos. ¿Cómo tomamos el llamado de Dios? ¿Lo hacemos con seriedad? ¿Lo hacemos con responsabilidad? ¿O cómo asumimos el llamado que Dios nos ha hecho? Porque el pastor en este lugar lo que hace es organizar a la iglesia para que todos participemos en el servicio, en la obra. Amén. Pero una vez usted tenga de parte de Dios, a través del pastor, una función en la iglesia, ¿quién tiene que responder a esa función, hermanos? ¿El pastor o usted? ¿Y cómo tiene que ser? Con amor. Porque es Dios el que nos da el privilegio de servirle, hermanos. Y qué hermoso es que Jesús pueda expresarse de usted, que toma con seriedad las cosas de Dios. No ha habido ningún hombre nacido de mujer como Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos, dice, lo arrebatan. Qué importante este momento de parte de Jesús para hablar acerca de la vida de Juan el Bautista. Siempre Juan el Bautista fue impulsado para servir a Dios. Vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículo 7. Mateo capítulo 3, versículo 7. Otra de las áreas importantes en la vida de Juan el Bautista es que siempre Juan el Bautista impulsó a la nación de Israel a buscar de Dios. Siempre impulsó al pueblo para que buscaran a Dios y los exhortó, y fue su mensaje profundo, pero siempre los estaba impulsando a buscar de Dios. Dice Mateo 3, capítulo 7: Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Procuró siempre Juan para que el pueblo buscara a Dios. Esta mañana también Dios quiere que tengamos eso en nuestras mentes, hermanos. Procuremos nosotros, los que tenemos más tiempo en el Evangelio, animar a los demás a buscar a Dios. Impulsarlos por encima del desánimo, del descontento, de lo que fuera, para que busquemos siempre de Dios. Hacer frutos dignos de arrepentimiento, dice el versículo. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Y comenzamos entonces que Juan siempre impulsó al pueblo para que le buscare, que siempre buscare a Dios y nunca se alejare de él. Vamos a ir concluyendo y vamos a ir al Salmo 51, versículo 4. Siempre procuró Juan el que el pueblo buscara a Dios. Las malas acciones del pueblo siempre llevaron a la nación a alejarse de Dios. Y encontramos aquí en el Salmo 51 que Dios quiere que entienda el hombre que cuando falla y se equivoca, al primero que ofendemos es a Dios. Dice el Salmo 51:4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Juan llamó al arrepentimiento a una nación que siempre se justificó y dijo: ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿Qué tengo que pedirle perdón a Dios? ¿Por qué tengo que reconocer que estoy mal? Y sabe que tristemente hay muchos así en las iglesias que preguntan: ¿de qué?
Sabe que Dios nos ama tanto que a pesar de nuestra manera de vivir, siempre encontramos misericordia y amor. Y esta mañana Dios quiere que tengamos en nuestras mentes este mensaje de Juan el Bautista. Si ofendemos, primero ofendemos a Dios y luego a nuestro prójimo. Cuando seamos sensibles de que ofendemos a Dios, vamos a equivocarnos menos y vamos a estar en paz con los demás.